tiempos complicados, tiempos donde la familia está siendo atacada como en ninguna otra parte de la historia. Tiempos donde pocas cosas tienen el carácter de permanente. Hoy en día todo pasa, todo vale, todo es relativo, parece que no hay verdades absolutas. Qué complicado, ¿verdad? Pero usted y yo, amados, saben, tenemos la palabra de Dios. Este no es un libro antiguo, ¿usted sabía? Tampoco es un libro moderno, ¿usted sabía? ¿Sabe lo que es? Simplemente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda historia, no pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y saben dónde debe permanecer para siempre? No aquí, porque aquí en los cultos del domingo o de viernes como hoy, de pronto todos venimos arregladitos, uno sale de casa, se prepara, pero ¿saben dónde está la realidad de nuestro cristianismo? ¿Saben dónde es o cuál es el primer lugar donde hay que aplicar lo que aquí se lee, lo que aquí se enseña, los principios y las dinámicas que aquí se hacen? Lo saben, ¿verdad? Es en el hogar, porque el hogar se constituye en el primer sistema de relaciones para que usted aplique y ponga en práctica lo que aquí se escucha, lo que aquí se lee, lo que aquí se ora. El problema, amados, es que cuando salimos de casa, normalmente salimos bien equipados, pero ¿saben lo que nos ocurre a todos? Y no es hipocresía, nos ocurre a todas las familias. Cuando usted llega a su casa y se quita el saco, la chaqueta, o se quita el maquillaje, si es señora, ¿sabe lo que queda? Queda la realidad de lo que usted es. ¿Usted sabía que el niño inmaduro interior que todos tenemos dentro no tiene tendencia a manifestarse en el culto? No, aquí todos mantenemos unas reglas sociales. Hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. ¿Sabe dónde se manifiesta el niño inmaduro interior que absolutamente todos tenemos? En el hogar. Y de pronto en el hogar nos salen las malas palabras. Y de pronto en el hogar nos salen las malas actitudes. De manera que había un pastor cuyo hijo chiquitito un día agarra el púlpito y pretende como que llevárselo. Y le dice a un hermano de la iglesia, pero muchachito, ¿dónde vas? Que esto es el púlpito de la iglesia. Y el muchachito dice, no, yo quiero llevármelo a mi casa. Dice, ¿pero por qué? Sí, tu papá es el pastor, pero el púlpito es de la iglesia. Dice, no, yo quiero llevármelo a mi casa. Porque cuando está detrás de esta cosa, mi papá es amable, es cariñoso, habla muy bien. ¿Se dan cuenta? El primer lugar donde tenemos que evidenciar lo que aquí se predica, los principios que aquí se extraen de la palabra de Dios, tiene que ser nuestro hogar. Porque el hogar se constituye en el primer banco de pruebas de la autenticidad de lo que aquí se enseña, de lo que aquí se predica. Es decir, si llegamos a nuestro hogar y hay malas palabras, y hay malas actitudes, y recuerden que el niño inmaduro interior que todos llevamos dentro tiene tendencia a portarse mal en el seno del hogar. Es ahí. Por una razón muy simple. Porque la creencia la recibimos aquí. Aquí recibimos principios, valores, creencia. La creencia, si no baja aquí y se convierte en experiencia, no sirve. No sirve, se queda en palabras, se queda en alta teología, que no tiene una aplicación práctica en las familias. ¿Ustedes saben lo que es la bulimia? ¿Quién me sabe decir qué es la bulimia? ¿Qué es? ¿Perdón? ¿Comer exageradamente? Bueno, es cierto, pero no acaba en comer exageradamente. Come, pero luego lo vomita. De manera que los nutrientes de lo que come no les sirven para nada. ¿Saben que hay bulimia espiritual? ¿Usted sabía? Personas que de pronto llegan a la iglesia y comen, reciben, pero llegan a casa y con los malos gestos, las malas palabras, las malas actitudes, con cosas que no deberían de ver y ven, con gestos que no deberían de hacer y hacen, vomitan. Y los nutrientes
la palabra, jamás pueden alimentar la vida espiritual de esa persona. La palabra, amados, no es para ser predicada, ni para ser leída, ni para ser enseñada, que sí, pero sobre todo es para ser practicada, para ser evidenciada, para ser encarnada. Ya sabe usted dónde, en el primer banco de pruebas de la autenticidad de su cristianismo, que es el hogar. Qué importante el hogar. Entonces no tenemos que tener bulimia espiritual, ¿verdad? Un día dos viejitos se van al banco. Entonces entra un atracador y empiezan a pegar tiros, y al viejito le pegan un tiro en un oído. Llega la policía, detienen a los atracadores, se llevan en la ambulancia al viejito herido, y la esposa del viejito estaba allí en el banco como que tan tranquila. Y uno de los señores le dice: pero señora, ¿usted no está preocupada que a su marido le han pegado un tiro en un oído y se lo han llevado de urgencia? Y dice la señora: no, yo conozco muy bien a mi marido. A mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que lo que le entre por un oído, amado, no le salga por el otro, porque eso es bulimia espiritual. Lo que nos entra por un oído en base a principios y a ética de la palabra tiene que llegar aquí, porque la creencia, si no se convierte en experiencia, no sirve. Y usted y yo no queremos ser religiosos. Recuerde que la religión es ese sistema donde uno cumple con las fiestas de guardar, donde asiste a la misa dominical, o donde asiste al culto evangélico, a las fiestas, pero uno solo asiste, solo ficha, no hay nada que llegue aquí. La palabra se queda en un plano alto, en un plano teológico, en creencia, pero el diablo también cree, el diablo también cree y cita la palabra. La creencia, hermanos, se tiene que transformar en experiencia, y esa experiencia tiene que darse en primer lugar en su hogar. ¿Cuántos de los presentes están en el ministerio? ¿Pueden levantar la mano? Ok. ¿Cuántos de los presentes están casados? ¿Pueden levantar la mano? Ay, repuchica, pero que hay algo que no me encaja. Si usted está casado, está en el primer ministerio que Dios le dio al hombre y a la mujer, cuando después de haberlos creado les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. El primer llamado, el primer encargo divino es el llamado a la familia. El ministerio a levantar una descendencia que perpetúe una civilización que glorifique a Dios. ¿Se da cuenta? El primer llamado al que Dios llama al hombre y a la mujer, traducido en el mandato cultural, es ese versículo que dice, ¿verdad? ¿Cómo era? Así, nos bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y administradla. Ese es el primer encargo, el primer mandato y el primer llamado divino al que Dios nos llama a usted y a mí. Miren, voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos de los presentes están en el ministerio? ¿Pueden levantar la mano? Levántenla sin miedo. Yo sé que esto eleva su principio de responsabilidad en el hogar, pero si usted está casado, ¿ustedes no están casados? Pero levántenme la mano, ¿están casados? Están en el primer ministerio. Sí, yo sé. De pronto uno dice: esto nos eleva los principios de responsabilidad. No, ya la pueden bajar, hombre. Nos eleva los principios de responsabilidad. Claro que sí, amado. Porque miren, la Biblia, toda ella se interpreta en clave familiar. No hay ningún versículo que no tenga una primera aplicación práctica en el seno del hogar. Todos los versículos de la Biblia se interpretan o deben de interpretarse en clave familiar. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tenemos tendencia a pensar que el prójimo de pronto es el hermano que podamos tener al lado en la banca de la iglesia, pero tu prójimo, tu próximo, es tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, aquel que está contigo en tu primer sistema de relaciones, que de nuevo es la familia. Por tanto, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nos está queriendo decir que a quien hay que amar en segundo lugar es aquel que está en nuestro entorno familiar. Porque la Biblia, toda ella se interpreta en clave familiar. Esto es el ancla, hermanos. Esto es el ancla que nos asegura estabilidad en medio de las tormentas de la vida. Este es el callado que permite que avancemos con seguridad
por medio de los senderos tortuosos de esta vida. Este es el aceite que trae sanidad y que es bálsamo para nuestras heridas. Este es el faro que alumbra la llegada a buen puerto en medio de la oscuridad de la noche. Aquí está el pasado, el presente y el futuro de nuestra historia. Este es un libro para creer, para vivir, para encarnar, en primer lugar, en el seno de su familia, en el trato con su esposa, con su esposo, en el trato con sus hijos, en el trato entre los hermanos. Es ahí, de nuevo, donde hay que aplicar la Biblia en clave familiar. ¿Recuerdan cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza? Miren qué comienzo tan hermoso, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El mundo es obra de un diseño inteligente donde Dios creó todo lo que existe. El mundo no es producto de una explosión inicial, ni de pronto ninguno de nosotros viene del mono. Bueno, a uno le parece, pero ninguno de nosotros viene del mono ni ese tipo de cosas. Venimos de un diseño inteligente donde un Dios real, vivo y bondadoso se complació en crearte a ti y en crearte a mí. Tú sabes que Dios no hace producciones en serie. Dios es un artesano. Cada pieza es única con el valor de lo irrepetible. Tú eres un ser único con el valor de lo irrepetible porque Dios es un artesano. Ninguna pieza es única. Somos valiosos para Dios. Pero solo somos valiosos para Dios en función de lo que podemos compartir con otros. Porque el cristiano, o el ser humano en general, no está hecho para vivir en soledad. Y a eso vamos a llegar ahora en un ratito. En el principio estaba la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. ¿Saben que la palabra desorden en griego es caos? Es un término que se ha castellanizado y lo utilizamos habitualmente. En la tierra había un caos inicial. Y cuando Dios comienza el acto creador, miren qué interesante, todo el acto creador también tiene un nombre en griego que usted y yo conocemos muy bien, porque es un nombre que también se ha castellanizado, al igual que el término caos, que es un término griego castellanizado. El otro término que habla de la creación también es un término griego. Y este término griego tiene mucho que ver con las señoras. De nuevo, cuando normalmente las señoras salen de casa, se pintan y se ponen los polvitos y toda la cosa. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama, no, caos, qué gracioso. A lo mejor caos es que no lo hagan. A lo mejor caos es que no lo haga a las 7 de la mañana, ¿no? Tiene mucho que ver con las mujeres, porque cuando las mujeres hacen todo eso de pintarse y todo el asunto, eso se llama la cosmética. ¿Ustedes sabían? Eso se llama cosmética. ¿De dónde vendrá cosmética? De cosmos. ¿Saben lo que significa cosmos? Orden. Bien. O sea que la mujer se tiene que ordenar el rostro. Efectivamente, no íbamos desencaminados. Del caos. ¿Se dan cuenta, amados? Del caos. Dios crea el cosmos. Del desorden inicial, Dios crea el orden de todas las cosas. Y no hay nada en este mundo que tenga que ver con relaciones que no funcione en un orden. ¿Y sabe lo que ocurre cuando no hay orden? ¿Sabe lo que hay cuando no hay orden? Caos. Donde no hay orden, hay caos. Y todo en esta vida, desde el diseño inteligente de Dios, se ordena mediante estructuras de autoridad, mediante un orden preestablecido por Dios. Y cuando no hay orden, en primer lugar en la familia, esto se convierte en un caos. Ustedes conocen el juego del dominó. Bueno, pues con el juego del dominó se hacen unas dinámicas. De pronto, José Ramón, ¿puede ser una dinámica aquí para otra reunión? Se hace un juego que consiste en que usted coloca paradas de pie, 5.000 fichas de dominó, haciendo cualquier tipo de dibujo. ¿En qué consiste el juego? Usted tiene que darle el toque exacto a la primera figura para que las 4.999 caigan en el orden adecuado. Parece fácil, como el jueguecito que hicimos o que hicieron ustedes, parece fácil, pero no lo es. Si usted le da muy fuerte, caen 15 o 20, pero en desorden, no caen más.
Si le da muy suavito, caen 6 o 7. Hay que darle el toque exacto. Y mire, cuando usted le da el toque exacto, todo cae en el orden adecuado. La primera figura, atiéndame bien, la primera figura en el dominó divino es el varón. Es el varón. Sí, Dios es quien gobierna todo. Dios es quien da el toquecito a la primera figura. La primera figura en el dominó divino es el varón, pero no por un principio de privilegio. No nos pensemos que eso de ser cabeza es un privilegio del varón. No, no. La primera figura en el dominó divino es el varón, por un principio de responsabilidad que lamentablemente a muchos hombres les queda grande. ¿Sabe por qué pinchan muchas familias? Porque el hombre no se coloca en el orden que Dios estableció. Y cuando el hombre no se coloca en el orden que Dios estableció, ¿saben en qué se convierte su familia? En un caos. En un caos. Todo funciona en esta tierra bajo estructuras de autoridad. ¿Saben el problema? Que cuando hablamos en la iglesia de cabeza, de autoridad y de sometimiento, de pronto parece que lo decimos con la boca chica, porque parece que son términos a los que acudimos con cierto grado de sospecha. Tan mal empleados han estado desde el cristianismo histórico, tan mal empleados por la iglesia evangélica que malentendió que la autoridad es pegar un golpe en la mesa y decir aquí mando yo. Y eso no tiene nada que ver con autoridad. Eso es machismo puro y duro. Ustedes en Latinoamérica tienen mucho machismo. ¿Saben quién lo llevó? ¿Saben quién lo llevó? Cuando Cristóbal Colón llegó a cualquiera de sus países de origen, no viajaban ni los niños ni las mujeres. Viajaban tipos duros, fuertotes. ¿Saben por qué ocurría eso? Porque la corona española estableció que primero iban los hombres, y cuando se establecieran unas mínimas condiciones de paz y de habitabilidad, entonces iban las mujeres y iban los niños. ¿Saben el problema? Que esas condiciones de paz tardaron muchos años en establecerse. Y aquellos tipos duros venidos de España, sin sus esposas y sin sus hijos, empezaron a usar y a abusar de las indígenas de cualquiera de sus países de origen. Un español podría procrear 30, 40 hijos. ¿Saben lo que provocó eso, hermanos? Provocó lo que algunos autores llaman un caos, lo que algunos autores llaman el desorden sexual del mestizaje ilegítimo. Y un patrón machista y un patrón de adulterio se estableció prácticamente en todo país latinoamericano, donde la huella de los colonizadores llegó e imprimió ese desorden sexual del mestizaje ilegítimo. Eso es tremendo. Y ahí nació un machismo, que luego, permitan, ustedes se encargaron de abonar bien, se encargaron de abonar bien, pero nace de aquí. Y es un machismo que para nada tiene que ver con los conceptos de autoridad que Dios establece en su palabra. La palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor expone, convence. ¿Saben cómo Cristo, cabeza de la iglesia, demostró a sus discípulos que era cabeza de la iglesia? Lavándoles los pies, en un contexto de servicio, en un contexto de entrega. La verdadera autoridad, amados, consiste en que el varón tiene que ser un hombre fuerte, que sepa cuidar de su esposa, tiene que ser un padre presente, que modele una buena educación en sus hijos, tiene que ser un hombre consecuente, tiene que ser un hombre de identidad, tiene que ser un hombre que tenga las cosas claras, porque cuando el hombre se coloca en la posición que Dios le da, el hombre está en la identidad adecuada. Y cuando uno está en la identidad adecuada, la identidad genera autoridad, pero de la buena. La identidad, cuando un hombre está donde debe de estar, la identidad genera en él un sano principio de autoridad que no tiene que ver con autoritarismo, que no tiene que ver con machismo, que no tiene que ver con ordeno y mando, sino con un espíritu de servicio. Y lamentablemente hemos hecho un flaco favor a la historia de estos términos bíblicos, manchándolos con un machismo
puesto que para nada tiene que ver con lo que Dios establece en su palabra. Todo en esta vida, hermanos, todo en esta vida funciona mediante estructuras de autoridad, y donde no hay orden, hay caos. Saben, yo vengo de un pueblecito de Asturias. ¿Tenemos aquí algún hondureño? ¿Algún catracho? Hay algún catrachito por ahí. Nosotros vivimos en Honduras un año. Ahí adoptamos a quien es hoy nuestro hijo Noel Josué. Bueno, yo ando predicando por muchos lugares, es verdad, pero saben, no siempre fue así. De los 16 años de mi vida hasta los 26, yo estuve en la droga, en la heroína, inyectándome heroína. Hasta los 26 años. Ni les cuento lo que yo tenía que hacer para conseguir la dosis mínima de heroína que inyectarme en la vena. Y a los 26 años, Dios llama a la puerta de mi vida y yo le entrego mi vida, le entrego mi corazón. Y ahí empezó un camino que todavía sigue porque nadie llegó. Dice la palabra, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, porque ninguno hemos llegado. Unos estamos aquí, otros estamos allí, pero todos estamos en ese camino. Y aunque ahora andamos por ahí, por cualquier lugar del mundo, dando charlas y escribiendo libros y toda esa historia, cuando trabajamos con María del Mar, que mi esposa se llama María del Mar, ¿vieron qué bonito? Bueno, a veces es María de las Tormentas de pronto. Usted sabe, si siempre brillara el sol, esto sería un desierto. Las tormentas también son necesarias, ¿eh? Entonces, con María del Mar siempre nos gusta decir, y ustedes me van a entender, a veces cuando uno está ahí sentado y ve al predicador aquí arriba, de pronto se puede pensar que el tipo se las sabe todas, o que cuando estoy aquí con María del Mar somos la pareja del año. No, no es así. María del Mar y yo a día de hoy tenemos problemas, tenemos roces, tenemos tensiones, estamos en el mismo barco, tenemos situaciones conflictivas que hay que ir arreglando, no nos las sabemos todas. Muchas veces yo estoy hablando, hermanos, estoy compartiendo, predicando, y a mí mismo me digo, lo que estás diciendo, porque sé que en primer lugar tengo que cumplirlo yo en mi vida, ¿verdad? Entonces, todos estamos en el mismo barco. Lo importante es tener siempre una mentalidad, como dice el Salmo 52, mas yo, como olivo verde, estoy en la casa del Señor, moldeable, enseñable siempre, ¿verdad? Entonces, yo, cuando andaba en la droga, les digo, por toda la porquería que yo me inyecté en vena, me quedó una esterilidad permanente. Siempre oramos a Dios que Él podía arreglar eso, como lo hizo en tantos personajes de la Biblia y aún en parejas que conocemos, ¿verdad? Bueno, Dios no nos dio hijos de forma natural, pero sí de forma sobrenatural. Y estando en Honduras, en Tegus, la Colonia 21, ¿conocen la Colonia 21 en Tegucigalpa? Sí, ¿verdad? Ahí vivíamos nosotros. Dios nos permitió adoptar a quien hoy es nuestro hijo, se llama Noel, cumple 24 años el mes que viene, y lo adoptamos con 48 horas de vida. Él no conoció otros padres, 48 horas de vida. Y ese niño es para nosotros un fiel reflejo de la fidelidad de Dios, cuando de pronto a nivel humano ya no había nada que hacer. Y fíjense qué coincidencia, a los 9 meses de casados, Dios nos entrega esa criaturita, con apenas 48 horas de vida. Miren, Honduras tenía, creo que sigue teniendo el triste récord de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití. Pero dentro de Honduras, el sur es más pobre todavía. Y mi hijo nació en la zona más pobre del sur de Honduras, la zona de Choluteca, que se llama. Cuando Dios nos entrega un trocito de carne de apenas 48 horas de vida, sucito aún del parto. Su mamá tenía unas circunstancias muy complicadas. Supimos que Dios siempre tiene un propósito y que Dios siempre abre puertas donde de pronto parece que a ojos humanos no las hay. Miren que intentamos después adoptar más niños y no nos fue posible, solo tenemos a Noel. Y siempre aconsejamos en escuelas de padres que los papás, si pueden, tengan más de un hijo. Siempre aconsejamos eso. Y en nuestra propia historia no se pudo dar. Pero tenemos el orgullo, porque nuestro primer ministerio es nuestro hijo. No el ser pastores, el escribir libros, el dar conferencias, no. Nuestro primer ministerio se llama Noel Josué. Al igual que el suyo, tiene el nombre que tengan sus hijos. Por una razón muy simple. Porque los hijos
no son nuestros, Son de Dios. Y Él nos los presta. Miren, escúchenme bien, por un corto espacio de tiempo. Por un corto espacio de tiempo. Yo aún recuerdo cuando a mi hijo lo tomaba con una mano y con la otra le bañaba. El mes que viene cumple 24 años. El tiempo pasa muy rápido y hay que aprovechar. Usted tiene que saber aprovechar los años impresionables de la niñez para inculcar en sus hijos los precursores de lo que debe de ser en un futuro un carácter estable, un carácter de siervo que les capacite para enfrentarse a un mundo complicado, muy complicado. Nuestros hijos son nuestro primer ministerio. Y esos trocitos de barro que un día Dios nos entrega, hay que modelarlos y hay que formar en ellos la imagen de hijos e hijas de Dios. Que cuando usted ya no esté, sigan proclamando, aún en otras generaciones, las bondades de Dios, de su palabra y de la esperanza a la que Él nos llamó. Salmo 132, verso 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. ¿Saben de qué habla eso? Eso habla de herencia generacional de bendición. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les mando hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. ¿Oran ustedes por sus hijos? Usted tiene que orar por su hijo. ¿Sabe por qué? Porque en esta tierra ninguna oración tiene más poder que la oración de papá y mamá decretando bendición en la vida de sus hijos. No hay ninguna oración, ni la del pastor más ungido, que tenga más poder en esta tierra que la suya sobre sus propios hijos. Porque la paternidad les otorga el privilegio y la responsabilidad de ser los primeros formadores de esos trocitos de barro. Usted tiene que hacerlo bien, porque el tiempo pasa rápido. Y de pronto nuestros hijos crecen y ese barro se va endureciendo. Miren, los años más impresionables en la vida de un niño para imprimir en ellos huellas positivas son desde los 0 meses hasta los 14 años. ¿Quiere decir que a partir de los 14 no se...? Claro que se puede, pero el barro empieza a endurecerse ya, ¿eh? El barro moldeable es de 0 a 12 o 13 años. Todo lo que usted imprima en esa franja de edad va a marcar a fuego el destino de sus hijos. O todo lo que usted no imprime en esa franja de edad va a marcar a fuego el destino de sus hijos. Todo en la Biblia, amados, se interpreta en clave familiar. Y usted tiene una historia. Y usted quiere terminarla bien. Y usted quiere que cuando ya no esté aquí, aquellos que usted creó por el milagro de la vida continúen perpetuando, aún en sus nietos, línea generacional de bendición. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y ese es nuestro gran privilegio. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Y entonces de pronto llega Génesis 2:18. ¿Usted sabe lo que dice Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, claro, porque alguien va a tener que fregar, planchar y lavar la ropa y esas cosas, claro, ayuda idónea. Dios mío, algunas señoras, José Ramón, me miran con una cara que si las miradas matasen yo estaría ya. ¿Saben por qué lo digo, hermanos? Porque podría parecer que bajo una lectura superficial, eso de ayuda idónea, de pronto es que aquí el varón es el rey del mambo y la doña, pues eso, una ayudita idónea. Nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea viene del latín ad yugo, con el mismo yugo. Usted sabe que el yugo es el aparatico de madera que se pone a los bueyes, a los burros, para que vayan en la misma dirección, a la misma altura y a la misma velocidad. Pasa un poco como con el palito. Hay que ir a la misma dirección, a la misma altura, a la misma velocidad. Por eso la palabra ayuda idónea es un término que equipara en absoluta igualdad a la mujer con respecto al varón. Y además les digo más, la palabra ayuda idónea se asemeja
se asemeja a un término griego. A ver, aquí los pastores. ¿Qué es el Paracletos? Pues sí, pues el ayudador, es que esa es la idea. Cuando Jesús en Juan 15, 16 y 17 se va, les dice a sus discípulos, no se preocupen, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos, es decir, a la ayuda idónea del creyente. Si el Espíritu Santo es la ayuda idónea, el complemento ideal del creyente, la mujer es la ayuda idónea, el complemento ideal del varón. Esa es la realidad. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Y por qué no es bueno que el hombre esté solo? ¿Cómo fue? Se volvió ocioso. Ustedes sabían, claro, no es ninguna broma eso. Ustedes sabían que la soledad es un área de tentación mucho más en los hombres que en las mujeres. ¿Ustedes sabían eso? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Recuerdan el gran rey David, verdad? De pronto, como ya estaba en la monarquía más grande de los tiempos, ya se había consolidado como un gran rey, no va a la guerra. ¿Y saben cómo se queda? Solo, en casa. Solo y ocioso. Porque soledad y ociosidad son dos armas que juegan en contra de todo varón especialmente. Entonces David dice la palabra que se echa una siestecita y a la caída de la tarde se levanta un hombre solo, ocioso y descansado. Y entonces se asoma a la ventana de palacio y la ve. Betsabé. Miren, seguro que Betsabé no era gordita, baja y fea, ¿saben? Seguro que era de esas mujeres 90, 60, 90 o por ahí. Y la ve bañándose desnuda. Y la codicia, y la manda a llamar y la viola. Bueno, por concluir la historia rapidito, ¿recuerdan a quién acaba matando David? ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? ¿Saben lo que significa Urías? ¿Saben lo que significa Urías? Miren qué tremendo, hermanos. Urías significa la luz de Yahvé. La luz de Yahvé. ¿Saben a quién acabó matando David en su vida? Por pecar con Betsabé, por 5 minutos de lujuria. Acabó matando la luz de Yahvé en su vida, el perímetro defensivo que Dios levanta cuando andamos en orden, y el caos empezó a entrar no solo en la vida de David, sino en la de su familia. David pecó con una mujer en privado. Uno de sus hijos pecó con todas las concubinas de su padre en público, en el terrado de palacio. Otro de sus hijos, Amnón, se acuesta y viola a su hermanastra Tamar. ¿Y qué les cuento de Salomón? Ustedes se dan cuenta. Yo no voy a decir que el pecado pasa de los padres a los hijos, pero hay tendencias que cuando papá no las mantiene bajo control, se traspasan también a la futura generación. Porque nuestros hijos son modelos que viven y beben, no tanto de lo que les decimos, sino de lo que observan, de lo que ellos ven. Y saben algo, hermanos, lamentablemente hoy en día muchos hombres como primeras figuras en el dominó divino no andan en el orden adecuado. Y donde no hay orden hay caos. Y lamentablemente muchos hombres, llegada la noche, cuando sus esposas y sus hijos están durmiendo y se encuentran solos y ociosos, entran en las modernas ventanas de palacio y a golpe de clic les aparecen las modernas Betsabé del siglo XXI. Y cuando un hombre que es tentado fortísimamente en el área sexual, todo hombre tiene que resolver un sano sentido de sexualidad, y usted como latino más. Recuerden el desorden sexual del mestizaje ilegítimo. Algo hay ahí casi genético. Los hombres tenemos que guardarnos y cuidarnos mucho de todo eso. Porque cuando un hombre acaba cayendo en ese pecado, ¿saben a quién acaba matando, hermanos? A la luz de Yahvé, a la cobertura y el perímetro divino que Dios levanta cuando el hombre como cabeza anda en el orden adecuado. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré
Les cuento una historia. María del Mar y yo pastoreamos por 5 años una congregación en Palma de Mallorca. Noel, nuestro hijo, Hijo Noel tendría, no sé, 4 o 5 añitos, y para su cumpleaños, de pronto le dijimos, hijito, ¿qué quieres? ¿Qué quieres como regalo? Y el niño nos dice, papi, un pájaro. Bueno, fuimos a la tienda a comprarle un pájaro. Y de pronto, nuestro hijo Noel señala unos pájaros que se llaman agapornis, o pájaros del amor, o inseparables. Son como loros, enanos, no hablan, emiten un chillido metálico de buena amanecida, que si uno lo sabe de previo, quizá no lo compra, pero eso lo supimos después. Además, lo que uno no hace por un hijo, miren, no lo hace por nadie, ¿no? Total, que el niño señala y dice, papi, quiero ese pajarito, y señala uno bien bonito, verde, rojo, azul, y le decimos al señor de la tienda, miren, me da ese. Y el señor de la tienda dice, ah, qué pena, es que si le doy este, también tengo que darle a su parejita, porque estos pájaros tienen la particularidad de que una vez que se emparejan, no los podemos separar porque se mueren. Yo pensé para mis adentros, el tipo este no es negociante ni nada, quiere venderme 2 en vez de 1. Pero de nuevo, lo que no hace por un hijo José Ramón no lo hace por nadie. Compramos los 2 pajaritos, la jaula, los llevamos a casa. Al primer día nuestro hijo les da de comer, al tercer día se deja la puertecita de la jaula abierta. Un pájaro, ya, les estoy hablando del año, antes del año 2000, cuando no había el euro todavía, estábamos con las pesetas. Cada pajarito nos costó 3.000 pesetas de aquel entonces. Y 3.000 pesetas de aquel entonces empezaron a volar por la puertecita de la jaula. Y nuestro niño, ¡ay, papi, el pájaro que se escapó! Digo, hijo, ahora ya que no podemos hacer nada, hay que aprender la lección. Ten cuidado, ya no va a volver, se fue. Eso pensaba yo. No pasaron ni 3 días. Vivíamos en la casa pastoral. Abajo estaba el patio, la jaula estaba en el patio. Una mañana, 3 días después, escuchamos ahí un piar, un alboroto, un jaleo en el patio. Y cuando nos asomamos, ¡qué sorpresa! La jaula tenía unos barrotes así, ¿verdad? Y vemos al pájaro que estaba dentro de la jaula, aleteando y haciendo fiestas, porque el pájaro que se había escapado estaba por fuera de la jaula. Miren, hermanos, intentando entrar. Digo, el tipo de la tienda tenía razón. El pájaro prefiere la esclavitud, pero con su compañera, a la libertad sola. ¡Wow! De manera que con una toalla lanzamos la toalla a la jaula, y el pájaro, de la que ve la jaula, digo, la toalla llegar, quiere escapar, se enreda en la toalla, ahí que lo agarramos y lo metimos en la jaula. 8 meses después se escaparon los 2. ¿Usted cree que volvieron? No. A saber dónde están. No fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. Somos seres relacionales, nos necesitamos, pero al mismo tiempo que nos necesitamos, nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestros principios de depravación hacen difícil la comunicación. Esto es como los erizos. Se sabe que el erizo es un animal que en invierno hiberna. Es decir, en invierno los erizos reducen su temperatura corporal y se juntan uno a otro para darse calor, porque baja la temperatura y tienen que pasar los fríos meses de invierno hibernando. Pero usted recuerde que los erizos tienen pinchos. Dependiendo de cómo se junten, o se acoplan y se dan calor, o se pinchan bien la vida. En el matrimonio nos pasa igual. Todos tenemos pinchos. ¡Claro! Todos tenemos pinchos. ¿Saben cómo se titula uno de nuestros libros? Se titula Tu matrimonio sí importa. Claves y clavos en la relación de pareja. De pronto nos pensamos que todo, ¿verdad? También hay clavos, hermanos. También, están ahí, ¿no? Gracias, Ramón. Miren, allí creo que van a poner una mesa con algunos de nuestros libros. Les explico rápidamente porque todo lo que yo les estoy contando está contenido en estos libros. En primer lugar, Tu matrimonio sí importa. Claves y clavos en la relación de pareja. Miren, aquí trabajamos teología del matrimonio, creencia, para bajarla después a la experiencia, porque luego enfrentamos pautas de comunicación en la pareja, los conflictos y cómo resolverlos, las diferencias de género y cómo armonizarlas en la pareja, lo que implica el amor aplicado a la relación de pareja y otros temas. Este es el libro que mayormente vamos a trabajar mañana. Mañana tenemos una jornada aquí para trabajar todo el tema de confusión, de identidad
ideología de género, homosexualidad, eso es tremendo. Este libro trabaja pastoral de la atracción al mismo sexo, todo el asunto de ideología de género, homosexualidad y demás. Miren, especialmente para las señoras, de verdad, se lo digo de todo corazón, usted, señora, tiene que comprarle este libro a su esposo. Porque la primera beneficiada de la lectura de este libro, si su esposo lo lee aquí, lo aplica aquí, va a ser usted. Este libro es para hombres. Se titula Tu identidad sí importa, ¿qué es ser hombre? Aquí está escrito cómo el hombre, como primera figura del dominó divino, se tiene que comportar. Aquí están las claves para un buen esposo, para un buen padre, para un buen siervo, para un buen líder. Un libro imprescindible para que el primer hombre se coloque en la posición que Dios le da. Y finalmente, el último libro, este lo acabamos de escribir hace apenas 2 meses, Tus hijos sí importan. Aquí están las claves de una buena educación para nuestros hijos. Aquí está lo que aporta papá, aquí está lo que aporta mamá. Aquí se habla de cómo el papá modela la identidad sexual, tanto del hijo como de la hija. Aquí se habla de lo que aporta mamá, que mamá retiene. Aquí se habla de lo que aporta papá, que papá envía. Mamá es la seguridad del hogar. Ella aporta ternura, aporta cariño, aporta protección. Papá es el puente que conecta a nuestros hijos con el reto de un mundo exterior. Por eso un niño necesita tanto la retención y cobertura de mamá, como el puente y la proyección que le provee papá. Aquí están escritas las claves para una educación adecuada, amados, en medio de una sociedad donde nuestros hijos les están diciendo que los niños también tienen vagina y las niñas también tienen pene, y cosas semejantes. Es un libro imprescindible para educar a nuestros hijos conforme a los principios de la palabra de Dios. Bueno, ahí hay algunos ejemplares después si quieren. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios crea a la mujer al complemento ideal. Y después, ¿saben lo que hace Dios? Por cierto, hay una disciplina de estudio de la Biblia que se llama la hermenéutica y se encarga del estudio del texto bíblico. Hay una regla en hermenéutica que establece que todo lo que en la Biblia se repite nos está indicando alto nivel de importancia. O sea que cuando usted lee la Biblia y de pronto ve versículos que a lo largo del texto se van repitiendo, eso nos está indicando alto nivel de importancia. ¿Saben cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? José Ramón, hay un restaurante por aquí caro. 5J. Si alguien me responde a la pregunta, le invito después al 5J. Tal es la seguridad que tengo, que no lo van a saber. ¿Saben cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? ¿Nadie quiere ir a cenar al 5J? No. No. Ahora me tiene usted que invitar al 5J. El versículo que más veces se repite en la Biblia, amados, es la institución del matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No hay otro versículo, a excepción del versículo que dio pie a la reforma protestante, mas el justo por la fe vivirá, que se iguale en número de repeticiones con Génesis 2:24. Ese versículo se va repitiendo a lo largo del texto bíblico, indicándonos la importancia que para Dios tiene la familia y el matrimonio. Un día en Colombia hace poco. ¿Cuántos colombianos hay aquí? Algunos, ¿verdad? Miren, yo llegué a Colombia hace 4 años, a Cali, y después de la prédica el pastor me dice, le voy a invitar a comer. Y me dice, le voy a invitar a una bandeja paisa. Yo que soy del norte y me gusta comer, aunque llevo a régimen un ratico ya, sí, porque había engordado mucho. De pronto me lleva a comer la bandeja paisa, los que no son de Colombia, y veo que el camarero al rato trae una bandeja con carne de todo tipo. Yo pensé que era para los 4. Y me la ponen a mí delante y me dicen, esa es su bandeja paisa.
Pero qué locura. Total, que estando allí en Cali, en Colombia, trabajando el tema de matrimonio, menciono Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, y un señor de la congregación se levanta y me dice, pastor, ese versículo no me gusta. Digo, oye, ¿pero por qué? Dice, es que no soy tonto. Digo, bueno, yo tampoco, ¿por qué dice usted eso? Dice, bueno, que aquí dice, por tonto, dejará al hombre a su padre y a su madre. No, hermano, por tanto, llevaba gafas, digo, de pronto usted tiene la graduación mal de las gafas. Por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ese versículo instituye nada más y nada menos que la primera institución que Dios creó, a través de la cual Él iba a bendecir a toda la humanidad. Ese versículo es clave, hermanos. Y ese versículo tiene tres partes fundamentales. Una es un poco traumática, porque implica cortar y dejar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando nos casamos, tenemos que dejar nuestro antiguo núcleo familiar porque vamos a pasar a formar un nuevo núcleo familiar. Ese es un componente de cierta ruptura. Hay que cortar con papá y con mamá, de ahí la mala prensa de las suegras y todo el asunto. Claro, porque muchas parejas no cortan el cordón umbilical, simplemente lo estiran, lo alargan. Claro, y cuando un hombre y una mujer no cortan codependencia con papá y con mamá, ese barco no puede navegar o navega con lastre. El hombre y la mujer fueron diseñados por Dios para que en primer lugar dejen padre y madre. Eso se evidencia en una ceremonia pública que de paso sirve para marcar que dejan respectivos núcleos familiares porque van a pasar a formar un nuevo núcleo familiar. Y eso se evidencia en una ceremonia pública. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esa palabra en hebreo es como si usted pegara dos hojas de papel, espera un ratico a que se seque y luego las intenta separar. ¿Sabe lo que ocurre cuando las intenta separar? Se rasgan, se rompen. Ninguna hoja vuelve a ser lo que era antes. Parte de una queda en la otra y viceversa. Porque el matrimonio es literalmente hasta que la muerte nos separe. Puede sonar a medio castigo, ¿verdad? Claro, hasta que la muerte suena como muy dramático. De manera que había una pareja de viejitos y le dice, bueno, de pronto se mueren los viejitos y entonces llegan al cielo. Y la señora lo ve, y dice, ay, cariño, otra vez juntos. Y le dice el marido, cuidadito que la palabra dejó bien claro, hasta que la muerte nos separe. Ahora no me venga, ¿verdad? Miren, eso de que hasta que la muerte nos separe es la mayor bendición a la que puede aspirar un ser humano. Porque la mejor herencia, el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos no tiene que ver con abultadas cuentas bancarias, no tiene que ver con posesiones, tiene que ver con relaciones, con un modelaje de vida, con un legado de educación, de normas, de pautas que usted le deja a sus hijos para que un día ellos continúen la carrera. Porque el verdadero capital, hermanos, no está en las posesiones, no, está en las relaciones. El verdadero capital no está en las posesiones, está en las relaciones, siendo la primera la relación que usted tiene que abonar y que mantener en el seno de su familia, en el seno de su hogar. ¿Ustedes saben quién fue Rockefeller? Rockefeller fue el tipo más rico en su época. El hombre tenía navieras, constructoras, cotizaba en bolsa, tenía plata y bienes por todos los lados. Un día el señor se muere, Rockefeller, y entonces el abogado de todos sus bienes convoca una rueda de prensa. La muerte de un señor con ese peso puede provocar hasta la caída de la bolsa. Y entonces de pronto convocan la rueda de prensa y uno de los periodistas le pregunta al abogado de Rockefeller y le pregunta, bueno, ¿y cuánto dejó? Claro, querían saber. Y el abogado de Rockefeller, un señor mayor, con mucha experiencia, mirándolo le dice, mire, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma, que es el don más precioso que Dios nos dio, para vivir vidas santas y santificadas, que modelen en nuestros hijos un carácter, una ética y un modelaje de vida que les capacite para que cuando usted y yo ya no estemos, parte de nuestro legado, parte de nuestra historia,
continúe en ellos. Era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero. Porque la verdadera riqueza está en las relaciones, en familias estables. La verdadera riqueza está en tener una esposa y un esposo que, si bien luchamos y tenemos muchos problemas, nos amamos, nos respetamos. Estamos en casa y es terreno de paz y no de guerra. Podemos mirar a nuestra esposa y podemos encontrar en ella confianza, respeto. Eso no es fácil, ¿eh? No se da de forma automática. Cuando una pareja se junta al inicio de su historia, hay roces, hay tensiones, hay luchas, y no es fácil llegar a conseguir esa intimidad y esa unidad a la que Dios nos llama. Pero a eso somos llamados, a buscar la unidad en nuestro primer sistema social de relaciones, que es la familia. Entonces Dios, en el principio, crea al hombre, crea a la mujer, establece la primera pareja de la historia, instituye el matrimonio, y luego viene Génesis 2:25, que dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no... Miren qué interesante. Eso es el propósito de Dios para el matrimonio, hermanos. Cuando un hombre y una mujer pueden estar desnudos física, emocional y espiritualmente, y sentirse en terreno amigo, sentir que no hay reproches, sentir que pueden estar desnudos, sentir que pueden sentirse a gusto, y no se avergonzaban, no había nada que reprocharse, no había nada que criticarse. Por eso la intimidad es el fruto principal del amor conyugal, y es algo que cuesta, que lleva tiempo. No se desanimen, porque usted tiene que acabar escribiendo bien su historia, y seguramente habrá, no sé, quizá días de tormenta, días grises, quizá su historia no es todo lo buena que usted desearía, quizá su marido no es muy tierno con usted. ¿Sabe por qué la palabra dice? Yo siempre me lo pregunté. De pronto la palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y yo me preguntaba, ¿por qué la palabra dirá que no seamos ásperos con nuestras esposas? ¿Sabe por qué? Porque muchos hombres somos ásperos con nuestras esposas. Porque ese patrón machista, de tipo duro, de puñetazo en la mesa y todo el asunto, tiene que ir muriendo poco a poco para que nazca el verdadero varón, que no es el machote, el fuertote. ¿Saben qué es lo contrario de la aspereza? La ternura. Señoras, ustedes, todas al 100% necesitan ternura. Ternura, varón, repitan, ternura. Eso hay que meterlo aquí. Porque los hombres a veces tratamos como con lija del 10 a nuestras esposas. Y dice la palabra que no tenemos que ser ásperos con ellas. Lo contrario de la aspereza es la ternura, pero al varón como que no le nace de forma natural. Nos cuesta ser tiernos, nos cuesta abrazar a nuestra esposa, a no ser que queramos tener relaciones sexuales con ellas, entonces vamos buscando rapidito. A veces estamos en casa, hermanos. Los niños están dormidos, usted está sentado con su señora y de pronto su señora pone la mano ahí en su pierna. Y usted interpreta que de pronto ya se lo quiere llevar a la cama, y ella no está pensando en sexo, está pensando en otro tipo de intimidad, que si bien forma parte de la sexualidad emocional, no tiene que ver con la genitalidad, que a usted y a mí se nos aparece aquí como una bombillita. Claro, hay un componente de la ternura que pertenece a la sexualidad, pero que no tiene que ver con genitalidad, y que tiene que ver con estar a gustito con tu pareja, abrazado, viendo una buena peliculita o escuchando música en intimidad. Bueno, y después que venga lo que venga, ¿no? Pero no tan rapidito, ¿verdad? Los hombres a veces queremos ahí. La ternura es un componente que todo hombre tiene que aprender, porque toda mujer necesita ser tratada con dulzura, como vaso frágil. Ahora, el cristal es frágil, pero es duro, ¿eh? Cuando un hombre trata con aspereza a su esposa, miren, puede ser que al principio ésta se venga abajo o se desanime, pero cuando un hombre sigue tratando con dureza a su esposa,
¿sabe lo que empieza a recibir de su esposa? 10 veces más dureza. Porque a dureza, bueno, a extremos emocionales, las señoras nos dan 50.000 vueltas. Claro, las mujeres tienen un tanque emocional para lo bueno y para lo malo 500 veces más grande que el varón. Claro, cuando un hombre trata con dureza a su esposa, acaba consiguiendo 10 veces más dureza. Lo bueno es que lo contrario. Cuando un hombre trata con ternura a su esposa, acaba recibiendo 10 veces más ternura. Varones, ¿qué quieren recibir de sus esposas? Den ternura. Den ternura. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego dice la palabra, mujeres, someteos a vuestros maridos. Claro, esa palabra, repito, parece que todavía tiene cierto grado de sospecha, eso del sometimiento. Yo tengo un amigo en Argentina, muy machote él, que le decía a su esposa, o te sometes o te somato. Pero, ¿cómo va a ser? Luego tuvimos una buena charla con él, pero ¿cómo? El machote de nuevo, ¿no? Miren, cuando un hombre se coloca en la posición que Dios le da, cuando un hombre es tierno, cuando un hombre es considerado, cuando un hombre es líder espiritual de su hogar, de nuevo la identidad genera autoridad. Y cuando una esposa ve a su hombre colocado donde debe de estar, les cuento algo, esa esposa sigue a su marido y se somete a él a donde haga falta. A donde haga falta. El problema es que lo contrario. Porque cuando el hombre no se coloca en la posición que Dios le da, ¿saben por defecto quién tiene que hacer las cosas? Y ella lo hace mejor que usted y que yo. Un dato, el hombre debería de ser sacerdote de su hogar, porque dice la palabra que el padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. El padre debería de ser cabeza espiritual en el hogar. Pero ahora yo les pregunto, y sean sinceros, yo les pregunto, cuando ustedes están en su casa, ¿quién tiene más facilidad para decir vamos a orar? ¿El hombre o la mujer? Está claro. A nosotros como que nos cuesta más. Pero Dios puso en la responsabilidad del varón ser líder espiritual de su hogar. ¿Saben por qué? Porque para que un niño acabe entendiendo la idea de Dios, Dios Padre, tiene que tener el escalón natural de un padre que modele en él lo que un día va a tener que buscar en el verdadero Padre Celestial. Un día Luis Palau predicaba en África y hablaba de Dios como padre, de las bondades de un padre, y un muchachito, un negrito, se le acerca y le dice, mire, si Dios es como mi padre, yo no lo quiero, porque mi padre es un borracho, le pega a mi mujer. ¿Saben por qué? Porque cuando un padre modela aspectos sanos en la vida de un hijo, está siendo el escalón natural que un día va a tener que hacer que su hijo o su hija entienda la idea de un Padre Celestial. Qué importante la figura del Padre. Por eso el enemigo ataca principalmente al varón, para que en su papel de esposo y de padre no dé la talla, porque sabe muy bien el enemigo que desestabilizando la primera figura de orden, todo se convierte en caos. Eso es tremendo. Miren, yo, qué ingenuo que fui. José Ramón, yo pensaba hablarles la Biblia en clave familiar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero miren la hora que es y aún no salimos de Génesis 2. Y yo pensaba llegar a Apocalipsis. No se preocupen. Les resumo rapidito la historia. Comienza la Biblia en clave familiar. Todo el Antiguo Testamento se entiende en clave familiar. Finaliza el Antiguo Testamento en el libro de Malaquías. ¿Y saben cuáles son las últimas palabras del Antiguo Testamento? Están escritas en clave familiar. El libro de Malaquías establece en el último versículo lo siguiente. Ya se me fue. Gracias, pastor. Habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Maldición sobre la familia. Cuando
cuando padres y hijos no están en las estructuras sanas de autoridad y adecuadas. Es decir, finaliza el Antiguo Testamento lanzando una profecía futura del restablecimiento del orden familiar. Comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar, porque el libro de Mateo, ¿saben cómo comienza? Con la genealogía de Jesús. Es decir, entroncando al mismísimo Hijo de Dios en una línea generacional familiar, entroncando al mismo Hijo de Dios en una dinastía familiar. Y luego la palabra establece que la religión pura y sin mancha es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sabe usted lo que une, lo que vincula a un huérfano y a una viuda? La ausencia de quién. Del padre para el huérfano y del marido para la viuda. Qué importante la figura del varón, por un principio, repito, no de privilegio, sino por la responsabilidad que todo hombre tiene de ser primera figura del dominó divino, para garantizar que el resto de las figuras vayan y caigan en el orden adecuado, porque donde no hay orden, amados, hay caos. Y aún los requisitos que la palabra establece para alguien que anhele obispado, tanto en Timoteo como en Tito, pasan en ambos casos, porque la persona que anhele obispado tenga una familia y unos hijos en sujeción, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Y saben lo mejor, cuando el libro, la Biblia, finaliza ya en el Apocalipsis, también finaliza en clave familiar. Porque el final de nuestra historia es que un día, más tarde o más temprano, Maranata, Él va a volver como el novio engalanado para buscarnos a usted y a mí, la esposa del Cordero, y participar eternamente en las bodas del Cordero. La Biblia comienza en el Génesis, en clave familiar. La Biblia finaliza en Apocalipsis, en clave familiar. Y miren, para cortar la historia, porque ya vamos a terminar, a mí me gustaría que en esta noche usted hiciera un propósito, y vamos a terminar orando, un propósito de que cuando llegue a su hogar, a ese lugar donde tiene que empezar a aplicar todo lo que aquí se trabaja, que usted sea valiente, que usted sea un hombre, una mujer o un hijo valiente. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Si tiene que hablar con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija, hágalo, porque de nada sirve que usted haya venido aquí, que usted haya fichado el culto del viernes o la reunión de matrimonios del viernes, si al llegar a su casa la creencia no se convierte en experiencia. Usted estaría siendo un religioso si cuando llegue al terreno de su realidad cotidiana todo sigue igual que hace una hora. Tiene que haber cambios, hermanos. Tiene que haber cambios. Usted tiene que tomarse el firme propósito de arreglar situaciones enquistadas, de pedir perdón, de dejar de hacer cosas que no debe de hacer. Miren, no sé por qué, pero Dios me inquieta con este versículo. Salmo 101. Verso 2. Dice así: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Así dice Salmo 102. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Varones, no miren pornografía. No miren pornografía. Ustedes matan a Urías, matan el perímetro defensivo que Dios establece en sus vidas. Ustedes pueden, al mirar pornografía, pasarle a sus hijos tendencias que usted no quiere pasar. Vamos a orar, cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en esta noche, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes todas las cosas. En esta noche, delante de tu presencia, Padre, aquí estamos, un grupito de tus hijos, Señor, con nuestras luchas, con nuestras sombras. Señor, tú quieres cambiarnos. Padre, tú quieres transformarnos. No quieres que sigamos como estamos, Señor. Yo te pido que en esta noche, Padre, trae espíritu de
reconocimiento, espíritu de quebrantamiento, espíritu de santidad, a la vida de cada familia aquí representada. Padre, tú quieres hombres que abandonen conceptos machistas, que abandonen situaciones de sexualidad ilícita, que sean líderes espirituales en sus hogares, que sean hombres que cuidan y tratan con ternura a sus esposas. Tú quieres mujeres que amen a sus maridos, que los sigan, que protejan y bendigan a sus hijos. Tú quieres familias, Padre, que proclamen tu nombre, que modelen tu verdad y tu palabra. Señor, la iglesia es familia de familias. No puede haber iglesias sólidas si no hay familias sólidas. Bendice a cada familia aquí representada, Padre. Habla claro al corazón de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada hijo, de cada hija, para saber que hay que cambiar, que hay que perdonar, que hay que abandonar, que hay que emprender. Señor, ayúdanos a llegar a la realidad cotidiana de nuestro día a día, a nuestros hogares, a que haya cambios. Y les regalo un versículo, amados, para que vivan por él y para que lo tengan como un versículo lema en cada una de sus vidas y matrimonios. Cuando mi esposa y yo nos casamos, hace 25 años, Dios nos dio un versículo y con él concluyo. Créalo, vívalo. Es el Salmo 48, en su verso 14, que dice así: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Para usted, créalo, vívalo, apropiese del Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios suyo, amado. Eternamente, para siempre. Él les va a guiar aún más allá de la muerte. Que la paz de Dios, amados, gobierne sus vidas, gobierne sus hogares. No se olviden de bendecir, no se olviden de ser esposos consecuentes, de ser madres amorosas, de ser hijos obedientes, porque en el orden de Dios está la bendición para su hogar. Que Él les bendiga.